Daniel Borcaro intentó endulzar la situación de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, con esa supuesta declaración de colaboración que él presentó. Como consecuencia, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República estuvieron de acuerdo, y André Mendoza ordenó que lo enviaran a una prisión común. En cuanto dijo que iba a colaborar con la justicia, en el acuerdo estaba estipulado que lo enviarían a un lugar mejor, y ocupó exactamente la suite principal de Bolsonaro, con televisión, aire acondicionado, baño privado, una suite principal. Ahí estaba. Y ahora lo atraparon y lo mandaron a una prisión común, donde la cama es de concreto. ¿Verdad, Andrés? Sí, la cama es de ladrillo y cemento. Y si nadie lleva colchón, duermes directo en el concreto, en el cemento. Y ya no es una suite con baño. Ahora lo que hay es boy. ¿Qué demonios es eso de boy, André? Boy es el nombre que los presos le dieron a su baño, la taza del baño, donde solo hay un murito de este tamaño. Y el inodoro ahí, que es de esos en los que no te sientas, te agachas. Y le llaman boy, y él fue a una celda de ese tipo. Con millones y millones, acostumbrado a una camita, Danone, prerrogativas y todo, y privilegios. Y ahora José, así es, intentó sacar ventaja con ese acuerdo de colaboración chueco y se fregó. Porque detalle, la Policía Federal ya no quiere su acuerdo de colaboración, no. No, André. Dijeron que él intentó engañar y que la Policía Federal ya tiene casi todo lo que necesita. Casi todo. Fueron incautados, la última vez que vi, 9 celulares de Daniel Gorcado. Y él ponía todo en los celulares. Pues sí. Entonces, la Policía Federal ya ni siquiera está interesada en su acuerdo de colaboración. Entonces, así, tú dices, André, entonces se acabó su oportunidad, cualquier oportunidad de llegar a un acuerdo de colaboración. No, no se acabó. Pero ahora, para que se acepte cualquier tipo de acuerdo en ese sentido, él va a tener que presentar de verdad a los grandes jefes. Notablemente diputados, senadores y gobernadores, expresidente de la República, que están involucrados en esta trama de la mafia del Bolsa Master. Él va a tener que entregar y decir el iter criminis, la ruta del delito, porque si la Policía Federal no tiene esa prueba de lo que él diga, la Policía Federal va a tener que volver y buscar esa prueba para confirmar la delación, porque si no, la delación no vale nada. Entonces, así, si él no presenta algo realmente sustancial, se acabó para Daniel Borcaro. Ni siquiera va a poder negociar otro acuerdo de colaboración para intentar disminuir un poquito su condena. Así está la cosa. La Policía Federal traslada a Borcaro a una celda común y restringe las visitas de abogados. Allá en la superintendencia de la Policía Federal, los abogados podían entrar todos los días, todos los días. En esta no. Aquí va a tener que ser con cita, no va a ser todos los días ni a cualquier hora. Mira aquí, los cambios en la rutina de Borcaro fueron decididos por la Policía Federal. Después de que el ministro André Mendoza, relator del caso Master en el STF, autorizara que el banquero fuera sometido a las reglas de funcionamiento ordinario de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Entonces intentó hacerse listo con palabras bonitas, pero le salió mal a Daniel Borcaro. Y les voy a decir una cosa para quienes están acostumbrados a mansiones de miles de millones. Ya tenía el de no sé qué. Estadías en hoteles de 130,000 al día. Y para la letrina, mi querido y mi querida, no es un juego, ¿no? Y reitero, si eso sucedió y para que André Mendoza autorizara eso, la Policía Federal desmintió
la declaración de colaboración de Daniel Borcaro. Si no, Brasil, mujeres. Si no, André Mendoza no habría hecho eso. Si eso pasó fue porque la Policía Federal tomó la declaración de colaboración de Daniel Borcaro que él presentó y la Policía Federal desmintió los puntos con las pruebas que la Policía Federal ya tiene en sus manos. Por eso pasó, creo yo, esta situación de regresión. Sería como una regresión de régimen. ¿Cuál es la regla? Progresión de régimen. Sales de algo peor a algo mejor. En el caso de Borcaro fue al revés. Salió y tuvo la regresión del régimen. Pasó de algo mejor a algo peor. Después de decir que presentó la delación. Entonces, ¿por qué la Policía Federal desmintió su declaración de colaboración? ¿Está bien? Mientras tanto, el diputado Lindenberg Farias presentó una representación ante el ministro Alexandre de Moraes. Y tiene mucho que ver lo que él hizo, hasta porque yo ya les había dicho aquí que eso podría pasar. Y qué bueno que el diputado federal, el diputado Lindenberg Farias, ya hizo la denuncia en ese sentido. ¿En qué sentido, Andrea? El diputado federal Eduardo Bolsonaro enfrenta un proceso por coacción en el curso del proceso, donde el Procurador General de la República incluyó el artículo de coacción en el curso del proceso, cuya pena puede ser de hasta 4 años. Solo que el Procurador General de la República lo combinó con el artículo 71 del Código Penal. El Código Penal, mi querido, tiene la parte general, que es la primera parte, y tiene la parte especial, que es la otra parte. La otra parte habla solo sobre los tipos penales. Delito, artículo 121, matar a alguien, pena, bla, 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 bla. Artículo 157, sustraer cosa ajena mueble, para sí o para otro, mediante violencia o grave amenaza, robo. Y va describiendo los tipos penales, la segunda parte del Código Penal. La primera parte del Código Penal, que es la parte general, pone las especificidades. ¿Cómo se aplicará la dosimetría? ¿Cómo se aplicará la calificadora? ¿Cómo se aplicará la causa de aumento de pena? ¿O cómo cuando es delito continuado? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hizo el Procurador General de la República? Puso el delito de coacción en el curso del proceso combinado con el artículo 71. El artículo 71 es de la parte general que habla sobre los delitos continuados. No es un delito permanente. Delito permanente es una cosa, delito continuado es otra. Delito permanente, por ejemplo, ¿qué es? Y el Procurador General de la República dijo que Eduardo Bolsonaro cometió un delito continuado. ¿Qué es un delito permanente? Te doy un ejemplo. Secuestro. El secuestro tiene una pena muy pesada y significa que es un delito permanente que se prolonga en el tiempo y por eso tiene una pena más grave. ¿Qué significa delito continuado, André? Significa que cometiste varios delitos del mismo tipo. Eso fue lo que dijo el Procurador General de la República. De modo que una persona puede responder por el mismo delito 7 veces como delito continuado, según el artículo 71 con el que el Procurador General de la República acusó a Flavio Bolsonaro. Eso no significa que las penas máximas de 4 años se vayan a multiplicar por 7. No, porque si no, eso sería demasiado severo. Sin embargo, yo creo que Dudu Bananiña lo merecería, pero no ese es el caso. ¿Qué ocurre? Ocurre el aumento de 1/3 con la aplicación, con la posibilidad aún de aplicar un agravante. ¿Qué significa eso? Que él va a recibir más de 8 años de prisión y su régimen inicial será cerrado, completamente cerrado, como Daniel Silveira. ¿Te acuerdas de Daniel Silveira, diputado federal? Armaba líos, amenazaba a todos, hacía y deshacía, fue condenado a casi 9 años de prisión. Bolsonaro fue en diciembre de 2022, le dio el perdón judicial y él fue liberado. Luego el Supremo Tribunal Federal dijo, Bananiña, no. Volvió a la cárcel, luego Alexandre de Moraes le concedió el régimen abierto, él salió y volvió a hacer de las suyas. Entonces regresó a la cárcel, le dieron el régimen abierto el 24 de diciembre del año pasado, nunca lo voy a olvidar. ¿Cómo un hombre pierde una oportunidad así? Él salió y volvió a hacer de las suyas. Volvió a casa después de las 10 de la noche. Alexandre de Moraes ordenó arrestarlo, dijo que ahora va a cumplir toda la condena y completamente encerrado. Entonces tú dices, André, ¿estás loca?
¿Por qué estás hablando de Daniel Silveira en este contexto? Porque el Procurador General de la República, en su decisión, que fue la presentación de los alegatos finales en relación a Eduardo Bolsonaro, usó a Daniel Silveira como ejemplo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Eduardo Bolsonaro va a recibir más de 8 años de cárcel y está fregado. ¿Y qué hizo Lindenberg Farias? Hizo lo siguiente, dijo, la Suprema Corte, no. Eduardo no está solo en este plan, en este crimen no. Flavio Bolsonaro está involucrado y Bolsonaro también está involucrado en este crimen. Pues, pero ¿por qué dijo que Flavio no viajó, que no está viviendo en Estados Unidos para estar atacando a Brasil, André? No, pues sí. Pero con esta revelación sobre el tema de Daniel Borcaro ya quedó establecido. Y claro que Flavio Bolsonaro le pedía dinero a Daniel Borcaro, diciendo que el dinero era para la película. Pero sabemos, él mismo ya lo dijo, Flavio ya lo dijo, que el dinero fue para una empresa, que es un fondo, una cuenta bancaria, que tiene como titular allá en Estados Unidos a Carlisto. Paulo Carlisto, gracias por vernos, que es abogado de inmigración, no tiene nada que ver con la película. ¿De inmigración de quién? De Eduardo Bolsonaro, que está en Estados Unidos. En vez de que el dinero fuera directo para la Entre, que era la empresa responsable de eso, de la productora GoGo Up, responsable de hacer la película, no. El dinero de Daniel Borcaro, más de 61 millones de reales que Flavio estaba cobrando, aún más que podría y debería llegar a 134 millones, no fue para la empresa productora de la película. Fue para un fondo que tiene como responsable al abogado de Eduardo Bolsonaro. Si Flavio se llevó dinero y si se comprueba que parte de ese dinero o la totalidad de ese dinero fue usada para financiar Eduardo Bolsonaro para cometer el delito de coacción en el curso del proceso contra la Suprema Corte, Flavio también es coautor de esos delitos, junto con Eduardo Bolsonaro. Y Lindenberg también agregó el papá Bolsonaro, porque él entiende que fue Bolsonaro quien mandó a Eduardo a Estados Unidos. Y que en realidad los 2 millones que dicen que Bolsonaro envió a Eduardo Bolsonaro no son de Bolsonaro, sino de Daniel Borcaro. Esa es la situación. Si eso queda comprobado, pon atención a eso. Si se comprueba que Eduardo Bolsonaro usó el dinero que era para la película, que Flavio lo cobró, que Borcaro lo pagó, Flavio también puede ser acusado y responder por el delito de coacción en el curso del proceso, junto con Eduardo Bolsonaro. Y esa situación está en el despacho del ministro Alexandre de Moraes. Bueno, es verdad que el proceso contra Eduardo Bolsonaro ya está bastante avanzado. Ya está en la fase de alegatos finales. Después de los alegatos finales, puede haber una solicitud de diligencia, pero creo que no la habrá, porque además, Eduardo Bolsonaro no designó abogado. Y es la Defensoría Pública la que a veces se encarga de su defensa. De esta manera, después de las alegatos finales, que la Procuraduría General de la República ya presentó y ya pidió la condena, reitero, de Eduardo Bolsonaro por coacción en el curso del proceso en continuidad delictiva. Como les expliqué ahora, la Defensoría Pública de la Unión también debe presentar su defensa en los alegatos finales. Después de eso, entonces va para el juicio final en sesión conjunta por la primera sala del Supremo Tribunal Federal. Está bastante adelantado en relación con Eduardo Bolsonaro, pero nada impide que eso en relación con Flavio también se ha observado. ¿Qué creo que hará Alexandre de Moraes?
él va a tomar esto, lo va a enviar al Procurador General de la República para que se manifieste y él de oficio ya puede enviar a la Policía Federal y solicitar información de lo que la Policía Federal ya tiene, que está bajo reserva. Y si hay alguna prueba de que Eduardo Bolsonaro tomó parte del dinero de la película, como les dije, la Policía Federal ya sabe mucho más de lo que nosotros sabemos porque ya está investigando todo esto. Sí, pero todo está bajo reserva porque la investigación policial en sí es confidencial. Entonces, vamos a esperar porque Flavio puede meterse en otra situación más. Esto aquí es un delito menor. Esto aquí es un delito menor. Porque la sospecha de todo esto es que usaron la película. Él trabajó Judge para lavar dinero de la mafia de Borcaro para el pago de soborno. Esa es la sospecha. Está bien. Y les voy a dar más detalles en la transmisión en vivo de las 8:30. Como les dije, estoy esperando la confirmación de una situación para poder darles más detalles sobre esto. ¿Qué soborno? ¿De qué, Andrea González? Eso es lo que queremos saber. ¿Entendiste, mi querido? Entonces, la situación no es un juego. Y el diputado Lindenberg le pasó a Alexandre de Moraes que puede haber ahí participación en una organización criminal. La participación de Flavio Bolsonaro junto con Eduardo Bolsonaro y el propio Bolsonaro en el delito de coacción en el curso del proceso, donde Flavio exigía Eduardo. Eduardo recibía y ahí él usaba ese dinero para hacer todo el cabildeo que hizo para el tarifazo. Ley Magnitsky, cancelación, suspensión de visa de autoridades y toda esa situación que tuvimos como configurada, como verdadera, donde Eduardo Bolsonaro hizo varios videos diciendo que él estaba haciendo lo mismo, que él realmente estaba detrás de eso, y toda esa situación que ya sabemos, en la que él mismo produjo las pruebas en su contra y será condenado por la Suprema Corte. Y dentro de poco, él será un fugitivo, igual que Alexandre Ramage. Está ya como fugitivo en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver este video de Lindenberg explicando esta representación que hizo especialmente al ministro Alexandre de Moraes, solicitando que Flavio Bolsonaro también sea investigado por el delito de coacción en el curso del proceso. Dentro de ese contexto que acabo de explicarte, vamos a ver aquí. Ya fue para la selección, pero Eduardo y Flavio Bolsonaro tienen que ir a la cárcel. Ese dinero que Flavio le pidió a Forcaro y que Eduardo Bolsonaro recibió fue para financiar toda esa campaña contra Brasil, tarifas, todo ese movimiento para chantajear al Supremo, impedir el juicio de Jair Bolsonaro. Mira, acabo de presentar la representación ante el Tribunal Supremo Federal pidiéndole al ministro Alexandre de Moraes que incluya a Flavio Jair. En la investigación 4.995, en esa investigación, Eduardo Bolsonaro ya fue denunciado ante el Supremo. Él es acusado y el Supremo ya aceptó. Yo había presentado esa acción en junio del año pasado. El Supremo abrió, investigó y aceptó la denuncia. Incluir a Flavio y Jair Bolsonaro en esa investigación que ya está avanzada. Habrá juicio antes de que termine el año. Eso es fundamental porque mira, no fue solo Eduardo. El dinero, el movimiento financiero se hizo a petición de Flavio Bolsonaro y del propio Jair Bolsonaro. No sé si ustedes saben, recuerdan, él dio testimonio, Jair Bolsonaro, sobre esta investigación 4.995. Yo también declaré, porque fui yo quien impidió la apertura de la investigación. Y ahí él dijo lo siguiente: yo le di 2 millones a Eduardo para que se mantuviera en Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que no fue él quien dio el dinero. Quien dio $2 millones fue Fabiano Ceteu, fue el dinero de Forcaro que fue para ese fondo en Texas. Entonces eso es muy importante porque abrimos otra línea de investigación. Hay una investigación general sobre el fraude del máster que está a cargo del ministro André Mendoza, pero esa parte del caso de Bolsonaro, con ese dinero que va a Estados Unidos, le pido al relator, el ministro Alexandre de Moraes, que incluya a Jair y a Flavio e investigue ese dinero.
Rastrear el movimiento financiero en Estados Unidos es algo fundamental. Van a ver que ese dinero no fue para hacer ninguna película, fue para conspirar contra Brasil. Sí, gente, y ayer, ¿verdad? Salió la convocatoria y me pongo a pensar en lo ridículos que son esos bolsonaristas. Y luego, claramente, diputada y senador haciendo videitos con Neymar, con no sé qué más. ¿Qué tontería es esa, gente? Gente, hoy quise hacer la transmisión en vivo vestida de amarillo. La camiseta de la selección verde y amarilla es de los brasileños. No podemos aceptar que la extrema derecha lo tome como si fuera su símbolo. No lo es nuestro. Voy a usar la camiseta verde y amarilla porque es de Brasil y nadie, ni los bolsonaristas, va a usurpar o tomar los símbolos de Brasil como suyos. No lo harán. Ay, Neymar fue convocado. Él, Nicolás Ferreira, el ridículo, hizo un video diciendo chupa, no sé qué, muerde la espalda, no sé qué. Porque Neymar fue convocado, es bolsonarista. Ay, qué porquería, ay, qué mierda. Yo quiero que Bolsonaro, que Neymar meta muchos goles para que por una vez no se lesione, ¿verdad? Y que no esté tirándose al suelo, porque Flavio Bolsonaro está en pura caída, solo cayendo cuesta abajo. Espero que Neymar no haga lo mismo que Flavio Bolsonaro y que se mantenga de pie, juegue y haga muchos goles para Brasil. Eso es lo que deseo. Ahora, ay, Andrea, pero él es bolsonarista. Mi querido y mi querida, el tipo no estudió, el tipo no lee. Neymar no entiende nada de política, no entiende de pueblo, de soberanía, de nación, no entiende nada. ¿Qué querías que fuera él? ¿Eh? Tenía que ser bolsonarista, de verdad. No ve ni lo que tiene frente a sus narices. Vive de los beneficios de dejarse caer bien. Y fue bendecido por Dios, gracias a Dios. Pero mira, él no entiende nada. No había manera de que no fuera bolsonarista, ¿entiendes? Un topo. El topo tiene que ser bolsonarista. ¿Qué esperamos de él? Que juegue fútbol. Solo eso y todo está bien. Y listo, se acabó. Ahora, lo difícil es ver a un diputado, ¿verdad, Nicolás? Ver a un senador haciendo videitos burlándose de esto. ¿No tienes nada mejor que hacer, Nicolás? Ponte a trabajar, Nicolás. Ay, pero hasta me da miedo decirle a Nicolás que trabaje. Porque cuando él trabaja, la riega. Ay, Dios mío. Y déjame preguntarte una cosa aquí. Una curiosidad. Saben que la Copa va a empezar ahora a finales de junio, ¿verdad? ¿Y será que Donald Tranqueira va a estar allá en la Copa? ¿Allá entre el público? Porque mira, Donald Tranqueira está siendo abucheado de todas las formas posibles. ¿Será que va a estar? No. ¿Y Eduardo, Dudu? Dudu? Dudu se fregó. ¿Dudu? ¿Dudu? ¿Vas a estar ahí en las gradas viendo el partido de Brasil? ¿Vas, verdad? ¿Quién está pagando? ¿Quién está pagando la cuenta? Eso es lo que el pueblo brasileño quiere saber. Quiere que Neymar juegue, que juegue muy bien, ¿verdad? Y el pueblo brasileño quiere saber quién está pagando la cuenta de Bananiña que va a ver el partido de Brasil. Daniel Bolcaro está pagando la cuenta, pues sí. Entonces así están los diputados que ganan casi 50,000 reales, ¿verdad, Nicolás? En vez de trabajar y hacer algo bueno para Brasil, se la pasa haciendo videitos de bromitas con Neymar, bebé, 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 bebé. Y luego Flavio que va en picada, cae como Neymar. Espero que no, sinceramente espero que no, Neymar. Por el amor de Dios, Neymar, deja de estar imitando a Flavio Bolsonaro con esas caídas fingidas. ¿Qué pasa? Flavio Bolsonaro ya hizo un video y lo puso ahí con Neymar aprovechando la situación, ¿entiendes? Ahora, como ya dije, no espero nada diferente de Neymar. ¿Por qué? Porque es un tonto, no entiende nada de política, de soberanía, del pueblo de Brasil, no entiende nada. Entonces tenía que ser bolsonarista, no tenía a dónde más ir. Él cree en las noticias falsas, él cree que la izquierda es del diablo, él cree que la izquierda piensa que todos tienen que ser pobres y que hay que repartir todo a todos. ¿Entendiste? Entonces él cree en esas mentiras. No lee, no estudia y por eso se vuelve la mierda que es. Pero está bien, si juega fútbol y mete gol ya está muy bien. ¿Entendieron, mi lindo y mi linda? Y hablando de eso,
Ya se dieron cuenta de que ya tenemos una selección oficial del Bolso Master, ¿verdad, gente? Con los 3 cracks ya. Crack. Con los 3 cracks ya. Y ya tenemos la selección oficial del Bolso Master. Con los suplentes. Pero aquí falta un suplente, mira. Aquí, mira. Los titulares de la selección Bolso Master. Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Fabiano Zatello. Borcaro. Campos Neto, sicario. Ese sicario ya fue dado de baja. El sicario ya fue dado de baja. Ya se fue a algún lugar que no sé. El sicario murió. Paulo Carlito. En un momento les digo quién es cada uno. Ciro Nogueira, Tarcisio de Freitas y Juan Carlos. Aquí ya tenemos la selección oficial del equipo de Borcaro de Bolso. Y aquí al lado ya tenemos 6 suplentes. Falta alguien. ¿Quién es este que falta aquí? Ponlo ahí para mí si tienes el código. Mira, aquí está el suplente, ¿eh? Davi Alcolumbre, Hugo Mota. Ibanez Rocha, él ya casi es titular, ¿eh, chicas? Ibanez, dentro de poco, Ibanez va a ser citado por la Policía Federal. Arthur Lira también entró en la disputa. Como suplente. Está en la banca. Michele también está en el banco. Y aquí falta alguien. ¿Adivina quién falta aquí? Acertaste los 6. Voy a hablar con esos 6. Ustedes saben demasiado, chicos. No, chicos, Ciro Nogueira está aquí, él es titular. Estoy hablando de los de aquí al lado, los que están en la banca de reserva. Faltan aquí en la banca de reserva. Sí, que hasta recibió la visita de la policía, chicos. Hace unos días, chicos. No, por el amor de Dios, cuando ustedes empiezan. No, chicos. Ricardo Núñez también. Ricardo Núñez no es él. Pero Ricardo Núñez, el alcalde de São Paulo, ya está ahí queriendo irse al banquillo. No es Nicolás, gente, es Claudio Castro, gente. Aquí, mira. Gobernador de Río, exgobernador de Río de Janeiro, es lo que falta aquí, mira. Estos de aquí son los suplentes. Ustedes mencionaron ahí, Nicolás, Celina, todos ellos están intentando ir al banco de suplentes y creo que no va a necesitar mucho esfuerzo, ¿verdad? No va. Flavio Borcaro es el jefe. ¿Verdad? Ahí está Flavio Bolsonaro que le estaba cobrando al jefe, ¿no? No te voy a contar toda la historia. ¿Quieres que te cuente toda la historia del equipo? ¿Tú quieres? Para reavivar la memoria. ¿Revivir la memoria? Está bien, pero déjenme decir solo los titulares. ¿Quiénes son los titulares de la selección, chicas? Aquí están los titulares, miren, las estrellas del Bolsa Master. Miren nada más, familia unida, ¿verdad? Todo lo mejor. Flavio Bolsonaro es el capitán, es el que capta. El recurso es el captador de recursos, Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro siempre le ha gustado mover dinero, ¿verdad, gente? Rachadiña y tal, esas cosas. Entonces, él es el captador, el que capta. Capisci, capisco. Él es el que capta el dinero. Eduardo Bolsonaro es quien recibe el dinero. Y el cabecilla de todo, por increíble que parezca, es el papá Jair Bolsonaro. Entonces, aquí están los 3, las estrellas del equipo del Bolsa Master. ¿Entendiste? Maravilla. Y ese que está en medio, que es Flavio Bolsonaro, quiere ser presidente de la República. Solo que ya se acabó todo, ¿verdad? Prácticamente. Él cayó casi 6 puntos porcentuales en la encuesta que salió hoy. Y Lula ya tiene más del 48% de la intención de voto, ¿verdad? Dentro de poco Lula gana en la primera vuelta. ¿Viste? Ahora, esta escena aquí tenemos que recordarla entonces. Vamos a recordarla. Borcaro es el dueño del Banco Master. Y la sospecha es de un fraude que oficialmente ya supera los 50,000 millones de reales oficialmente. Eso quiere decir que puede haber más. Y lo vamos a descubrir.
E incluso la operación de la Policía Federal, que es responsable de eso, que es una investigación policial, es la cómplice cero. Ya hubo 21 arrestos y más de 116 cateos y decomisos. Y Daniel Borcaro salió de una celda buena, digamos así, una suite, y fue a una celda común de prisión. ¿Ok? Porque, por lo que todo indica, él intentó engañar a la Policía Federal con su acuerdo de colaboración, donde la Policía Federal desmintió a Daniel Borcaro con pruebas ante el ministro André Mendonça. Y se le cayó el teatrito. A su lado tenemos a Fabiano Cetello. Fabiano Cetello es el agente financiero de Daniel Borcaro, que también está detenido y es cuñado, casado con la hermana de Daniel Borcaro. Fabiano Cetello, agente financiero, era el responsable especialmente de los contratos fraudulentos simulados y de las varias empresas creadas para intentar dificultar el rastreo del dinero. Y Fabiano Cetello fue quien donó, mira, él donó, mira, a la cuenta electoral de Bolsonaro en 2022, 3 millones de reales. Él fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro en 2022, Fabiano Cetello. Y él también fue el mayor donador de la campaña de Tarcísio de Freitas, hoy gobernador bolsonarista de São Paulo. ¿Ok? Y a su lado tenemos a Campos Neto, bolsonarista, presidente del Banco Central en ese momento, nombrado y elegido por Bolsonaro, quien autorizó que el Banco Máxima se convirtiera en Banco Máster, ¿de acuerdo? Y el Banco Máster ahí fue autorizado a operar. Incluso también podemos poner aquí como reservas a Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni fue ministro de Previsión Social de Bolsonaro y él autorizó el Banco Máster a hacer descuentos en la nómina del INES. Y el Banco Máster también está involucrado en el fraude del INSS, pues ellos les hicieron miles de descuentos indebidos a jubilados y pensionados, robando a jubilados y pensionados. Y esa autorización para los descuentos fue hecha por Onyx Lorenzoni, ministro de Previsión Social de Bolsonaro. Y el banco para funcionar recibió autorización de Campos Neto, exministro, expresidente y director del Banco Central, puesto por Bolsonaro. Y es interesante, ¿verdad? Solo hay bolsonaristas en la historia, gente. ¿Qué es esto? Y tenemos entonces a Flavio Bolsonaro, de quien ahora se filtró algo, ¿verdad? Flavio Bolsonaro decía que no conocía a Daniel Borcaro. Flavio Bolsonaro dijo que nunca ni siquiera se cruzó con Daniel Borcaro. Y ahora se filtró un audio de Flavio Bolsonaro, senador, hijo de Bolsonaro, donde sus empleados estaban cobrando millones de reales a Daniel Borcaro. Y se descubrió un contrato de Daniel Borcaro con la película en el que él pasaría 134 millones de reales. Para la película ya se sabe que él transfirió 61 millones y no fue para la empresa Entre Entretenimientos. Fue para la empresa, que es un fondo, que es una cuenta bancaria de Paulo Carlisto, que es abogado de Eduardo Bolsonaro allá en Estados Unidos. Y esa cuenta está allá en Estados Unidos. El dinero fue para allá. El dinero no fue para la película Andrea, eso no te lo sé decir. Pero sí te puedo informar que el dinero fue a una cuenta del abogado de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Y que Flavio Bolsonaro era quien cobraba. Y Flavio Bolsonaro decía que ni siquiera conocía a Daniel Borcaro. Y sabemos que es solo el inicio, el audio es solo el inicio. Va a aparecer un video de una reunión de Flavio con Flavio Bolsonaro y Daniel Borcaro. Dentro de poco, no lo dudes. Y también tenemos a Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, por lo que todo indica, era quien recibió el dinero, ya que era su abogado quien tenía el depósito de los millones de Borcaro en su cuenta, en su fondo.
Puede ser coincidencia, pero no me parece, ¿verdad? Y ahí es donde descubrimos, ¿verdad?, cómo es que Eduardo Bolsonaro está viviendo la vida de rico en Estados Unidos. El dinero no crece en los árboles. El dinero viene de algún lugar. Él dice que fueron los 2 millones que le dio su papá. 2 millones convertidos en dólares. ¿En qué se convierte? $400,000 no alcanza para nada, para el nivel de vida que él tiene allá. Su esposa hace unos días publicó que compró una bolsa de $18,000. Entonces, o sea, él está viviendo con un nivel de vida de súper rico en Estados Unidos. $400,000 en Estados Unidos no es nada para vivir una vida de súper rico. Entonces, hay más dinero involucrado en la historia, ¿verdad? Y él va a tener que explicar eso. Y él fue a Estados Unidos exactamente para atacar a la Suprema Corte, atacar al gobierno brasileño con tarifas altísimas, con la ley Magnitsky, suspensión de visas de autoridades y toda esa situación que ya conocemos muy bien. Y la cuestión es, ¿ese dinero fue para la película? Ellos van a tener que probar eso. Y la Policía Federal ya está buscando las pruebas. ¿A dónde fue el dinero? Fue a la cuenta del fondo del abogado carlisto de Eduardo Bolsonaro. Y de ahí, ¿a dónde fue el dinero? Y como fue al fondo, es rastreable. La Policía Federal va a encontrar esas pruebas. Puedes estar segura de eso, ¿verdad? Y bajando aquí, tenemos a otras personas como Paulo Carlisto, de quien acabo de hablar. Está en la foto ahí, el abogado de Eduardo Bolsonaro. El sicario ya murió. Tenemos a Ciro Nogueira. Ciro Nogueira es senador bolsonarista. Ciro Nogueira fue ministro de la Casa Civil de Bolsonaro. Bolsonaro tiene oficina, tenía su oficina aquí y arriba estaba la oficina de Ciro Nogueira. Y hasta había una escalera y un elevador que conectaban las dos oficinas. Porque el ministro de la Casa Civil es el ministro más cercano al presidente de la República. El ministro de la Casa Civil es como si fuera el jefe de gabinete. Por ejemplo, diputado, senador, regidor, tienen varios cargos a su disposición para su gabinete, ¿verdad? Y hay un cargo que se llama jefe de gabinete, que es el jefe del gabinete. Él es quien organiza, él es quien hace todo, organiza a todos los demás asesores. Asesor de relaciones sociales, asesor jurídico y así. El ministro de la Casa Civil es de la misma manera. Es como si él fuera el jefe de gabinete de la presidencia de la República. Y Ciro Nogueira era el jefe de gabinete del presidente Bolsonaro. Era ministro de la Casa Civil de Bolsonaro. Él, según las investigaciones, de acuerdo con la Policía Federal, recibía una mesada de 300 a 500 mil reales al mes de Daniel Borcar para hacer el cabildeo, hacer todo lo posible para trabajar ahí en el campo de la política, beneficiando a los grupos económicos y financieros de Daniel Borcaro, especialmente al propio Borcaro. Ciro Nogueira, quien fue objeto la semana antepasada de una operación de la Policía Federal en sus domicilios donde se incautó dinero. Fueron bloqueados inmuebles, se incautaron vehículos, motocicletas, así como celulares y computadoras del senador Ciro Nogueira. ¿Está bien? Otro bolsonarista. Y aquí tenemos a Tarcisio de Freitas, ¿verdad? ¿Por qué Tarcisio recibió dinero? De Fabiano Zettel, así como Bolsonaro en 2022, para la campaña electoral, en su cuenta personal electoral. 2 millones, Bolsonaro 3 millones. De Fabiano Zettel. Otra sospecha es que está siendo investigada por el Ministerio Público de São Paulo. Las dos privatizaciones que hizo Tarcisio de Freitas, puede que haya grupos de empresas de Borcaro que fueron beneficiados. Eso también ya está siendo investigado. ¿Está bien? Y realmente aquí falta más gente. Aquí también falta el alcalde de São Paulo. El alcalde de São Paulo, él, ¿cómo se llama, gente? Ricardo Nunes. Él contrató a una empresa de una mujer llamada Karina.
esa Karina, ella tiene una ONG. La ONG de Karina recibió 8 millones de reales de diputados federales bolsonaristas. Y esa Karina, ella es productora de la película de Bolsonaro en Brasil. Ella recibió dinero de enmiendas parlamentarias de diputados bolsonaristas. ¿De quién? Alexandre Ramage. Cuando él todavía era diputado, envió dinero a la ONG de esa Karina. Bia Kicis, Marcos Polón. Hay más gente. Mario Frías, que también es director ejecutivo de la película. Marcos Boy, Mario Frías, Bia Kicis, Alexandre Ramage, Carla Zambelli también mandó, y Bia Kicis. Esos 5 enviaron dinero de enmiendas parlamentarias a las ONGs de esa Karina. Inclusive, el ministro Flavio Dino ya abrió una investigación policial específica para investigar eso. Y esa Karina es la productora de la película aquí en Brasil. Y esa misma Karina fue contratada por la alcaldía de São Paulo de Ricardo Nunes, bolsonarista. Y ella ganó un proceso licitatorio para poner a disposición una ONG, que es la ONG de ella. Disponibilizar. Envió un informe, pudo ser de Karina, lo envió para ofrecer señal de Wi-Fi, de Internet, para una comunidad en la ciudad de São Paulo. Más de 5,000 comunidades, personas ahí. Las casas tendrían acceso a ese Internet gratuito que sería ofrecido por la empresa de Karine, que ganó el proceso de licitación de más de 100 millones de reales. Pero hay un detalle, ella no trabaja con ese tipo de servicio. No, André, no. ¿Cómo fue que ella ganó el proceso licitatorio? Si ella no trabaja con eso. ¿Cómo es que ella fue la elegida si no trabaja en eso? La sospecha es que esto fue una maniobra turbia para que para Ricardo Nunes le pasara dinero a ella, para que ella pasara la película. Esa es la situación. Entonces el alcalde bolsonarista Ricardo Nunes también debería estar aquí. Y este último aquí del que no hablé es Juan Carlos. Juan Carlos es el dueño de REAC. REAC es una empresa que, según la Policía Federal, es una empresa fachada y fue utilizada para lavar dinero y para distribuir dinero, donde Orcaro también está involucrado. Esa empresa fue utilizada por Orcaro para lavar dinero, para distribuir dinero, donde también Ciro Nogueira también está siendo investigado en esta otra investigación policial, que es la de Carbono Oculto, que es una mafia que existe, según la Policía Federal, en São Paulo, especialmente en Faria Lima, donde varias empresas fueron creadas para lavar dinero de Daniel Borcaro. Y una de las principales empresas es esta REAC del señor Juan, que también está incluido como uno de los integrantes de la selección oficial del Bolso Master. Y aquí tenemos a Davio Columbre y Hugo Mota. ¿Por qué? Porque Davio Columbre y Hugo Mota, presidente del Senado y del Congreso Nacional, al mismo tiempo presidente de la Cámara de Diputados Federales, Hugo Mota, ellos no quieren instalar la Comisión Parlamentaria de Investigación del Banco Master. Y el senador Renan Calheiros ya dijo que un pariente de Hugo Mota recibió más de 100 millones de reales del Grupo Borcaro. Según él, a cambio de la aprobación de la enmienda de carbono que benefició al grupo económico de Daniel Borcaro. Voy a traer el video de Renan a las 12:30 donde él dice eso. Y están diciendo que Biocolumbre, ¿verdad? También está involucrado. Y que él, eso lo dijo Malu Gaspar de Globo, y dijo que él fue a buscar a Lula para pedirle que Lula interfiriera en la Policía Federal. Y Lula dijo que no iba a interferir y que quien tuviera algún problema iba a ser atrapado. Entonces Biocolumbre se puso muy nervioso y dijo que por eso empezó a ir en contra del gobierno de Lula. Él programó la sesión del Congreso Nacional para anular el veto de Lula, la dosimetría, y eso sucedió. Lula vetó el proyecto de ley sobre la dosimetría que reducía la pena para los golpistas. David Biocolumbre fue y organizó todo y lograron anular el veto de Lula.
imponiendo una derrota para el gobierno de Lula. Y al mismo tiempo también programó la audiencia del elegido por Lula, el respaldo, sucesión de la vacante dejada por Luis Barroso como ministro de la Tribunal Supremo Federal Jorge Mesías. Y según la información, él movió los hilos entre bastidores para que Jorge Mesías no fuera aprobado. En más de 6 años es la primera vez que una persona indicada por el presidente de la República para el cargo de ministro de la Tribunal Supremo Federal es rechazada. Entonces, David Biocolumbre también trabajó para eso, para imponer esta nueva derrota al gobierno de Lula. Y según los trascendidos, es exactamente porque él no recibió ningún tipo de protección del gobierno de Lula ante la posibilidad de interferencia de Lula en la Policía Federal. Para blindarlo a David Biocolumbre, tenemos a Ibáñez Rocha. La situación de Ibáñez Rocha creo que pronto será citado por la Policía Federal. Creo que sí. Ibáñez Rocha era el gobernador del Distrito Federal y ellos usaron el Banco Público del Distrito Federal, el BRB, y compraron más de 12,000 millones de reales en acciones basura del Banco Master. El entonces presidente del BRB ya está preso y su acuerdo de colaboración incluso ya está avanzada. Paulo Enrique, aliado del exgobernador Ibáñez Rocha, está preso y está colaborando con la justicia, y su acuerdo de colaboración está avanzado. Por lo que todo indica, él de verdad soltó la sopa. Y según información tras bambalinas, no solo Ibáñez Rocha, sino también su vice, Celina Leão, todos bolsonaristas. Por lo que todo indica, también fue delatada en ese esquema multimillonario junto al Banco Master. Ibáñez Rocha se apartó del cargo porque dijo que va a postularse al Senado como gobernador, bueno, no como gobernador, sino como senador de la República, al Senado. Celina Leão ocupó su lugar como gobernadora del Distrito Federal. Pero yo creo que los próximos que recibirán la visita de la Policía Federal serán precisamente el gobernador Ibáñez Rocha y Celina Leão. ¿Está bien? Tenemos a Artur Lira. Dicen que hay un gran pez gordo del Centrão involucrado en la mafia del Banco Master. Y tras bambalinas está saliendo el nombre de Artur Lira. No sé si eso es verdad o no, pero si lo es, lo sabremos pronto. ¿Está bien? Michele Bolsonaro, están diciendo que Michele Bolsonaro también tuvo ventaja debido a toda esta trama de Flavio Bolsonaro con Eduardo Bolsonaro, ¿verdad? Aquí recordamos, tenemos que recordar, estaba el cheque de 89,000 reales que fue entregado a Michele Porqueiroz, quien era el jefe de gabinete de Flavio Bolsonaro cuando él era diputado estatal. Fue diputado estatal durante 16 años y enfrentó un proceso por rachadiña. Robaba dinero de los asesores y lo pasaba a la familia, ¿verdad? Eso no avanzó por un problema procesal allá en Río de Janeiro, pero bueno. Y la imagen que falta es exactamente la del exgobernador de Río de Janeiro. Y de hecho ya recibió la visita de la Policía Federal con cateos e incautaciones la semana pasada, que es Claudio Castro, otro bolsonarista. Claudio Castro le metió al diablo de Daniel Borcaro más de 1,000 millones de reales, dinero del Fondo de Pensiones de los Servidores Públicos de Río de Janeiro. ¿Ok? Y existe esa sospecha de que el Borcaro está involucrado con la mafia. Y también hay otra investigación relacionada con Claudio Castro que se refiere a la ADPF de las favelas, ¿ok? De ayuda del Comando Vermelho para el Comando Vermelho y de involucramiento con la milicia. Y de robo en la administración pública mientras él fue gobernador de Río de Janeiro. Esa acción en relación a la ADPF está en el despacho del ministro Alexandre de Moraes, que incluso la última operación de la Policía Federal que hubo, que fue la semana pasada, de cateos e incautaciones en domicilios y otros inmuebles del exgobernador destituido e inelegible, Claudio Castro, fue realizada exactamente por orden del ministro Alexandre de Moraes. El involucramiento con el Comando Vermelho, con la milicia y crímenes de corrupción, peculado, fraude, de todo tipo de situación que te puedas imaginar en el estado de Río de Janeiro.
robando ahí mucho y a muchos inmigrantes y muchos miles de millones de reales. Esa parte está con el ministro Alexandre de Moraes. La parte del posible involucramiento con Daniel Borcaro está con el ministro André Mendonça. Se está armando un gran lío y esta, desde mi perspectiva, es la selección máster oficial. Tanto los titulares como los suplentes. Y dentro de poco tendremos más situaciones que se van a desencadenar y vamos a descubrir muchas más cosas, ¿verdad? Y como les expliqué en relación con Flavio, esto es solo el inicio. Es solo el inicio. Hay muchas más cosas por revelar. Como resultado de esta situación, como les mostré, Flavio Bolsonaro cayó casi 6 puntos porcentuales en la encuesta que salió hoy a las 7 de la mañana. Y Lula subió. Lula, primera vuelta, 47%. Quiero quedarme solo con este dato. Lula, 47%. Con 2 o 3 puntos porcentuales más, Lula gana en la primera vuelta. Felicidades. Felicidades, extrema derecha. Felicidades. Ustedes le quitaron el piso a la derecha y eligieron al hijo más corrupto de Bolsonaro. Felicidades. Ustedes son más de lo mismo y muy poca cosa. Se dan un tiro en el pie y siempre apuestan por la impunidad, la mentira y el caos. Pero no es así. Y lo digo y lo voy a repetir, sin bromear. Es Lula. Cuarta victoria en la primera vuelta. Ponlo ahí. Mi querido y mi querida, a las 12:30 regreso en vivo con más información. Aquí está el grupo de WhatsApp. Si no quieres perderte nada, si no quieres perderte ningún en vivo, si no quieres perderte ninguna novedad que acaba de pasar, yo pongo todo aquí en el canal de WhatsApp. Solo necesitas tener WhatsApp y nada más. Entra aquí. Si no puedes entrar por el código QR, voy a dejar el enlace ahora en el primer comentario. Mira,